Ahora la puedan escuchar. este, Toda la gente que está detrás de sus celulares, detrás del iPad. Y somos bendecidos porque estamos en este lugar. Bendecidos porque no nos importa el frío, no nos importa venir con la carriola de la niña empujándola 6, 7 calles, ¿verdad? O no nos importa estar aquí al lado, aquí a la otra vuelta y llegar un poquito tarde, pero llegar. Qué bueno que están con nosotros. ¿Ya está? Bienvenidos a las redes sociales. Es un gran privilegio estar hoy en este miércoles de bendición para todos ustedes también. Y hoy tenemos que poner todos los oídos en esta palabra. El Señor nos ha venido hablando fuertemente, pero muy fuerte. Y hoy no es la excepción. Ya creo que ya estamos acostumbrados, ¿verdad?, a que el Señor nos hable fuerte. ¿Y por qué? Porque cuando nos habla fuerte el Señor, como que aprendemos más. Yo les ponía el ejemplo, ¿no?, de cuando a la niña le dices: hijo o hija, no te subas a esa barda porque del otro lado hay perros que muerden, hay miles de cosas y está muy alto. Si tú te subes te vas a caer y vamos a tener un problema muy grande. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Es decirle a esa persona el peligro en el cual se encuentra. ¿Y sabes qué? No se va a subir. Cuando nosotros dejamos de decirle a nuestra familia eso, pues obvio que se van a caer en la tentación y van a caer en esa desgracia. Y es lo que no queremos en esta iglesia. No queremos nada de eso. Entonces por eso venimos hablando fuerte, venimos hablando cosas que nos debemos de cuidar. Y hoy vamos a poner todo esto en manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra que tu siervo da, Señor, caiga en tierra fértil, en tierra firme, Señor, para que tu Espíritu Santo la ponga por obra en el corazón de todos y cada uno de nosotros, Señor. Hoy queremos desnudar nuestro corazón, entregarte nuestro corazón, y esta palabra que hoy se da, este mensaje que tú nos traes esta noche, Señor, que caiga totalmente en esa tierra fértil para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Hoy te damos la gloria, el honor y el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y hoy el Señor nos tiene este mensaje: cuídate de los inquilinos malvados. Cuídate de los inquilinos malvados. Está fuerte, ¿no? De principios el mensaje: cuídate de los inquilinos malvados. ¿Cuántos de nosotros hemos arrendado un departamento que tenemos y que lo arrendamos a un inquilino y que lo destruye, ni nos paga la renta y a final de cuentas nos quiere quitar el departamento, la casa, el bien que nosotros ponemos? Y todos nos hemos tenido testimonios de gente que conocemos, incluso a mí no me ha pasado nunca, ¿verdad? Pero he conocido mucha gente que ha alquilado condominios, casas, y pues a final de cuentas se lo destruyen. Inquilinos malvados, inquilinos morosos que no pagan, y a final de cuentas lo destruyen y lo dejan ahí. Y lo bueno que lo dejaran ahí, pero a final de cuentas a lo mejor hasta te lo quitan. Inquilinos, cuídate de los inquilinos malvados. Está bueno el tema, ¿verdad? El Señor nos está alertando de esos inquilinos malvados. Y vamos a leer la parábola. Me gusta leer aquí en la Biblia. Viene en Mateo 21, Mateo 21, del versículo 33 al versículo 45. Primero voy a leer y luego lo vamos a desmenuzar. Dice en Mateo 21 la palabra de Dios, en el versículo 33, dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado
cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó. ¿Qué hizo? La arrendó, es rentar, la arrendó a un inquilino. Dice, a unos labradores, y se fue lejos. Versículo que sigue, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. En este caso en el terrenal es para que le paguen la renta, ¿no? Pero aquí era para que recibieran los frutos. Versículo que sigue, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. ¿Se acuerdan cuando a mí me sucedía, no? Porque pues iban a cobrar la renta. Eran rentas en aquel entonces, hace 10, 20 años, no es cierto, hace más años, eran rentas de 30 pesos, 35 pesos. Yo me acuerdo que mi mamá pagaba 30 pesos. Pero daban unos toquidos que cuando un familiar tocaba así, que eres el de la renta, ¿por qué tocas así? Eres el de la renta. Tocaban así los de la renta y se enojaban. Y más pues la gente se escondía, ¿no? Dile que no estoy, dile. Y era tremendo en aquel entonces. Nosotros no éramos inquilinos malvados, pero pues no teníamos dinero para pagar la renta. Entonces, en el versículo 35, lo vuelvo a leer, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Versículo que sigue, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y finalmente, versículo que sigue, les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Versículo que sigue, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzcan los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y finalmente, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Tremenda palabra, ¿no? Cuando la lees así, dices, bueno, es que no entendí mucho. Y por eso estamos nosotros. Por eso está Dios, para que le dé los grandes misterios a sus hijos. Nosotros somos sus hijos y hoy nos da la revelación de esta escritura. Cuídate de los inquilinos malvados. Y vamos un versículo por versículo rápidamente. Versículo 21-33. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La viña es una metáfora del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo. Esa es la viña. Plantó una viña, puso a su pueblo, puso a su iglesia. Esa es la viña. El padre de familia representa a Dios. La viña en el tiempo de Adán significa el jardín del Edén, donde Adán estuvo ahí en el jardín del Edén. La viña es una tierra que produce uvas y vino. Y la uva y el vino significan fertilidad en la tierra, significan prosperidad y significan comodidad. A Adán no le iba a faltar nada en la viña del Señor. Lo puso en el jardín del Edén. Dios lo puso ahí para que diera frutos y que demostrara por fe que iba a ser la voluntad de Dios. ¿A cuánta gente nos ha puesto
para que demos frutos en la viña del Señor. La viña es la iglesia. Yo pudiera ser el labrador, pero también pudiera ser el enviado de Dios. Tenemos ese doble papel, ¿no? El enviado de Dios, el labrador. Entonces, ahí puso Dios a Adán para que él fuera el labrador. ¿Y qué pasó? Le dijo: de este árbol no deberás de comer, pero del árbol de la vida sí, come todo lo que quieras. Porque si del otro árbol de la ciencia del bien y el mal comieses, pues entonces ciertamente vas a morir. Lo puso allí para administrar la viña, para que él fuera obediente, para que siempre estuviera ahí la vida eterna sobre el ser humano. Tú y yo ahorita tuviéramos la vida eterna terrenal, no deberías de morir, sino ser eternos. Pero pues ya ven que no falta ahí la desobediencia, y Dios puso ahí a Adán para que tuviera una vida eterna, y le echó a perder. ¿Por qué? Por la desobediencia. La desobediencia trae maldición. Adán desobedeció y nos llevó al pecado original, la desobediencia al Padre. Entonces, de la misma forma, después de Adán, el Padre puso la viña y representa la humanidad. Pongo otra vez la humanidad, esa viña, para que pudieran salvarse del pecado original. Y después la viña representa al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, para que sea salva. Y vean cómo van dando etapas, ¿no? Primero Adán, después el pueblo de Israel, y después pone a la iglesia de Cristo, para que la humanidad, incluida nosotros, diera ese fruto, pudiera ver por esa viña, por esa salvación, por esas almas. Pero vamos a ver qué sucedió. Mateo 21:34, el versículo que sigue. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores. ¿Para qué? Para que recibiesen sus frutos. Los siervos son realmente aquellos hijos de Dios. Envió a sus siervos, a los hijos de Dios, a los profetas, a los que él les hablaba en ese entonces. Pero a nosotros también nos puede enviar como hijos de Dios. Aquellos hijos de Dios que hacen la voluntad de Dios, que son fieles a Dios, que son temerosos de Dios, así como tú y yo. Somos esos siervos que nos manda el Señor a su viña, a salvar esas almas. Los labradores son los responsables de la viña, a los que les arrendó la viña. Los responsables de la viña, por eso ellos son los encargados, se las encargó, valga la redundancia. Y pueden ser los profetas, los apóstoles, los maestros, los pastores y los evangelistas. Por eso Jesús los mandó. En Efesios 4, 11, 12. Por eso, fíjense aquí, los labradores. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo que sigue: a fin de que de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los labradores entonces? Muchas veces los que nos paramos aquí. O tú podrías ser el labrador de tu casa. La viña es tu casa, la viña es tu hogar. El fruto que debes de tener está en tu casa. El fruto que debes de tener está aquí en la iglesia. El fruto que debes de tener está aquí en nuestro corazón. Y el fruto son las almas salvadas. Ese es el fruto del que está hablando esta parábola. Entonces el Señor envió a sus siervos ante los labradores para recoger los frutos. Pero ¿qué pasó? En el versículo 35 de Mateo 21, en el 35, dice: mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Fíjate, mal agradecidos, ¿no? Hay labradores que se dicen cristianos, pero que en realidad creen que solo creen en la palabra de Dios, pero no la obedecen. Son labradores malvados, que creen la palabra, pero no la obedecen.
Y Dios nos está hablando, el domingo nos habló de creer la palabra, pero también obedecerla. Si no la obedecemos, olvídate, caemos en este rubro y eso es delicado. ¿Por qué? Porque un mal consejo de nosotros puede echar a perder el fruto, puede echar a perder a una persona, puede echar a perder un alma. Somos piedra de tropiezo. ¿Por qué? Por dar malos consejos. Ahorita lo que me venías diciendo, son malos labradores. Esos labradores que tú vas y les das la palabra que aquí te dan, entonces no te creen. Ellos creen en sus cosas, en cosas que ellos hacen que son desagradables a Dios. Y esos son los labradores que golpearon a estas primeras personas, esta primera persona que golpearon. Esa primera persona que mandó el Señor, dice, a uno golpearon. Ese uno golpearon, son tres. El primero, ese fue Noé. Nadie creyó en él, nadie creía en Noé. Lo venían construir su barca, 100 años dice la palabra que se llevó construyendo la barca. Y decían, este está loco, aquí no hay mar, aquí no hay ríos, ¿cómo se le ocurre construir una barca? Y lo golpeaban, lo apedreaban, le decían que estaba loco. Pero ¿sabes qué? Cuando vino el diluvio, solo se salvaron 8 personas. Él, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus 3 hijos. Vino el diluvio. El Señor acabó con esos inquilinos malvados, porque estaban destruyendo su viña, estaban destruyendo lo que Él les encargó. Estaban ocupados esos labradores, que era toda la humanidad, aparte de Noé y de sus 7 personas, 7 familiares. Ellos eran los que no veían por las almas, eran los labradores que estaban más ocupados en destruir a la humanidad, en prostituirse en el mismo pueblo, hacer la maldad, ir en contra de la voluntad de Dios. Esos eran los labradores malvados, no veían por las almas. La pregunta, ¿cuántas iglesias conoces que los labradores se la pasan dando doctrinas falsas? Qué bueno que no conocemos muchas iglesias, ¿verdad? Hay iglesias que también dan doctrinas buenas, no decimos que no, pero hay muchas iglesias que dan doctrinas falsas. Labradores, inquilinos, que Dios no se agrada de ellos. Apedrean espiritualmente a los enviados de Dios. Espiritualmente los apedrean. Dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mucha gente le dices la palabra y dice, no me hables de la cruz, no me hables de Dios, no me hables no me hables de las escrituras, no me hables de la Biblia, no, a mí háblame de mundo y dame consejos de mundo, porque yo vivo en el mundo. Sí, pero nosotros no vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos del reino de Dios. Entonces, para ellos la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que nos salvamos, esto es, a nosotros es poder de Dios, el poder de Dios, el poder del evangelio. Por eso necesitamos dar el poder del evangelio. El segundo, dice, a otro mataron de los 3 que habla la escritura. Ese otro es Moisés. Moisés fue un siervo de Dios que lo envió Dios a recoger el fruto de la viña, a recoger a su pueblo de Israel, a decir, salva a mi pueblo, quítalo de Egipto. Y Moisés, siervo de Dios, obedeció, lo llevó al desierto para que cruzaran a la tierra prometida. En lugar de 40 días que tenían que cruzar el desierto, en 40 días tardaron 40 años. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la murmuración sobre el siervo de Dios. Lo volvieron a golpear, lo golpearon, pero aquí dice que lo mataron. A uno mataron, a Noé lo golpearon, a Moisés lo mataron. Y tú dices, pero ¿cómo lo mataron? Indirectamente lo mataron. ¿Por qué? Porque empezaron a murmurar, empezaron a no creer en él, empezaron a hacer el becerro de oro, empezaron a desesperarlo. Aunque él trajo los 10 mandamientos y oraba por
por él, por su hermano, por sus hermanos, para que Dios no los castigara. Oraba por el pueblo de Israel para que Dios los perdonara, que tuviera misericordia. Sin embargo, lo desesperaron y le dijeron: es que no tenemos agua, no tenemos comida, puro pan y agua y algo de carne. Y el Señor le dice: háblale a la peña, saca agua porque el pueblo tiene sed, saca agua de la peña, háblale y yo haré el milagro. El Señor dice. ¿Y qué le hizo? Lo golpeó a la peña con la vara. Y el Señor le dice: te dije que le hablaras a la peña, que no la golpearas. Yo me imagino que el pueblo dijo: no, pues claro, pues la peña tenía agua, y entonces la golpeó, le hizo, la rompió, y por eso salió agua. Pero no, le tenía que hablar a la peña. Y por esa desobediencia, por el pueblo que lo llevó a desesperarlo, Dios le dijo: ve, todo esto era la tierra prometida, a la cual ibas a entrar, pero ahora ya no vas a entrar, aquí vas a descansar. Y quedó atrás Moisés. Y dice la palabra que el diablo y estaban peleando su cuerpo, estaban peleando. Entonces viene lo que decimos: el siervo de Dios que Dios usó para liberar a su pueblo de la esclavitud fue apedreado, fue matado espiritualmente. Por eso decimos: honra a tu pastor, honra a tu maestro, honra a los enviados de Dios, honra a los servidores, honra a los pastores García, honra a todos el que entra por ahí, honralo. Y la familia del hermano Carlos dice: por eso me gustó cuando yo entré, tuve el amor de la gente, tuve el amor de la familia, porque se ve que es una familia. Tuve el amor de la familia y por eso me gusta estar ahí. Y por eso el hermano Carlos Lucas, que se llama Carlos Lucas, está gozoso en este lugar. Igual que nosotros estamos aquí en este lugar para eso. Ellos lo mataron indirectamente por la desobediencia. ¿Cuánta murmuración, deshonra, desobediencia se encuentra en las iglesias de Cristo? Hay mucha murmuración, deshonra, desobediencia. Labradores que no permiten dar fruto en la iglesia, que son piedras de tropiezo en la iglesia. Las almas perdidas que no pueden ser salvadas. ¿Por qué? Porque dan malos consejos, porque deshacen familias por los malos consejos, por las falsas doctrinas que dan. Falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos profetas, falsos apóstoles. La palabra de Dios dice que habrá de todos ellos cuando se acerque la segunda venida del Señor. Y ahí vendrá la apostasía, y ahí vendrá ya los dolores de parto. El tercero que apedrearon también, dice el tercero, es Jeremías, el profeta Jeremías, un tercer siervo de Dios que fue rechazado por los labradores. ¿Por qué? Porque él les decía la verdad. ¿Cuántas veces nos dicen la verdad? Ay, no me gustó la verdad, la palabra es muy dura. ¿Y cuántos se le fueron a Jesús? Se le fueron muchos de los discípulos que había. ¿Por qué? Porque la palabra era dura. Cuando tú dices una palabra dura, la tienes que aguantar, porque viene de Dios, no viene del pastor. Porque estamos escuchando y leyendo las escrituras, viene de aquí de la escritura, no viene de nosotros, viene del mismo Dios. Entonces a Jeremías lo apedreaban porque les decía la verdad. Dice en la escritura de Jeremías 38, del 3 al 6, Jeremías 38, del 3 al 6. Dice: así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Eso le decía Jeremías, el profeta, al rey de Israel. Por la desobediencia, Dios los va a castigar. Va a ser entregada en manos del ejército de Babilonia y la va a tomar. Entonces ellos decían, por decir la verdad, lo apedreaban. Y dijeron en el versículo que sigue: los príncipes al rey dijeron así: muera ahora este hombre, Jeremías, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra
que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. ¿Cuánta gente dice, no, el pastor está dando una palabra muy fuerte, mejor sabes que nos vamos a otra iglesia? Es para edificar, cuídate de los inquilinos malvados. El versículo 5 dice, y dijo el rey Sedequías, he aquí, él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer, haced con él, haced contra vosotros. El versículo 6, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, o sea, lodo, y se hundió Jeremías en el cieno, se hundió en el lodo. ¿Cuántos siervos de Dios hemos sido apedreados espiritualmente y nos han querido ver en el fondo de una cisterna, en el fondo de llenos de lodo, hundidos, queriéndonos tirar? Y mucha gente quiere tirar la obra de Dios, yendo en contra de la voluntad de Dios, minimizando y vituperiando la cruz de Cristo. Nosotros somos testimonio de todo eso. Por eso el pastor y maestro Pedro, las clases que nos da son tremendas. ¿Por qué? Porque nos dice la verdad, y tenemos que saber la verdad. Mateo 21:36, vamos al que sigue. Mandaron 3 y a los 3 acabaron con ellos, ¿no? Dice, envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Mandó el Señor otros siervos a recoger los frutos, y hicieron estos inquilinos malvados lo mismo. Y estos otros siervos, el Señor aquí puso que se refiere a la época del profeta Elías. En la época de Elías había muchos siervos de Dios que mandó a su viña a recoger esos frutos, a esas almas perdidas. Y ustedes saben que había muchos profetas en ese entonces. ¿Y quién entró? Jezabel. Jezabel es el símbolo de la manipulación. Jezabel es el símbolo de la mentira. Jezabel se casó con el rey Acab, el rey de Israel. Y entonces subió por encima del rey y empezó a manipular la doctrina, falsas doctrinas. Tuvo 400 falsos profetas, más otros 480 de Acera. Otra persona, otro ídolo. Entonces envió otros siervos. Entonces en la época de Elías pasó esto en Primera de Reyes 18:13. La manipulación jezabélica en las doctrinas, manipulación de mentira, de murmuración. Y aquí tenemos un versículo en Primera de Reyes 18:13. Si lo pones, por favor. El rey Acab andaba buscando a Elías y le dijo a un siervo de Dios, Abdías, ve y encuéntrame a Elías y tráemelo para acá. Quiero hablar con él, porque recuerden, había hecho que ya no lloviera en la tierra de Israel. Entonces dice, Abdías encuentra a Elías y le dice, ¿no ha dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50, en cuevas, y los mantuve con pan y con agua? Imagínate, en ese entonces el Señor mandó a la viña más siervos todavía. Se cumple la palabra. Sin embargo, la reina de Israel, que también era reina de otro pueblo, esta Jezabel, pues manipulaba a todo el pueblo de Israel. ¿Cuántas iglesias no hay que manipulan, hacen murmuración, hacen mentira,
falsos ministros que desviaron al pueblo del propósito de Dios, de tener un estilo de vida de las personas que iban del pueblo de Israel, de la iglesia, un estilo de vida que van con ganas y con manipulación los desechan, y con falsas doctrinas y falsas enseñanzas y falsos consejos destruyen vidas, destruyen familias. Y dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, el que sigue, el 18-21, por favor, el 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, que era otro de sus dioses, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La misma manipulación de las iglesias te lleva a tener dos dioses. Tú crees que crees en Dios, pero también por allá afuera crees en la brujería, crees en la santería, crees en la patita de conejo, crees en miles de cosas. Y eso es los dos pensamientos que decía el profeta Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, sé íntegro, sé fiel a Dios, sé fiel a tu Dios, y ya está ahí. Sé radical, sean íntegros, radicales, fieles a Dios, pero no andemos entre dos dioses. Un Dios que nos acomoda porque queremos que nos hable como nosotros queremos que nos hable. Esos son los dioses de allá afuera. No, es que voy a hacer esto, pues ya juré 6 meses y la Virgencita pues me dio permiso de 6 meses, pero ya ahorita es 31 y entonces ahorita me pongo hasta el gorro, ¿no? Y de ahí pues voy a descansar unos otros 3 meses y después ya vuelvo a jurar y entonces ya me vuelvo a quitar la borrachera. No, eso no es así. La viña del Señor, es decir, el pueblo de Israel, había sido totalmente controlada por el espíritu de manipulación de Jezabel, la esposa del rey Acab. Entonces los labradores estaban con el entendimiento entenebrecido. ¿Cuánta gente en las iglesias hay con el entendimiento entenebrecido? Y ellos creen que están predicando la verdad, pero están predicando no la verdad, sino están predicando muchas cosas de motivación nada más, de sentimientos, que ay, qué bonito se predicó, entonces, ay, sí, me siento bien, pero ya adelante te encuentras y te peleas con el vecino, y te peleas con el perro, y te peleas con miles de cosas, ¿no? Los labradores estaban con el entendimiento entenebrecido, no creían en Dios, no creían a sus promesas, manipulaban. Y estas almas perdidas les serán cobradas a todos ellos. Esto es lo peor de todo, porque Dios no puede ser burlado, Dios es justo. Esas almas les serán cobradas a esos labradores, a esos inquilinos malvados. Andan queriendo tirar iglesias, andan queriendo derribar, andan queriendo dividir la iglesia. Y eso es, ¿quién es el que quiere dividir la iglesia? Dios no. ¿Quién es el que quiere dividir a tu familia? El adversario. Dios no. Entonces así son estos inquilinos malvados. Abandonaron el ministerio y se dedicaron a manipular a las personas para desviarlos de la voluntad de Dios. Así es que Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Y finalmente vamos al versículo 37 al 39 de Mateo 21. Mandó 3 y luego mandó a muchísimos, y por tercera ocasión dice, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, los inquilinos malvados, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderemos de su heredad. Y el 39, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. El hijo pues es Jesús. Al rechazar a Jesús, cuando tú rechazas a Jesús, rechazas al reino de Dios. Rechazas al reino de Dios, que será dado a todas esas personas que creemos en Jesús. El reino de Dios es y seguirá siendo dado a los judíos, a los gentiles,
pero a todos aquellos nada más que produzcan los frutos que Dios espera, a los que obedezcan su palabra. Los inquilinos malvados en este caso son los fariseos, son los judíos que no creen en Jesús, pero también todas aquellas personas en este mundo que no creen en Dios y que minimizan la obra del Señor Jesús. Aquellos falsos ministros que una vez Dios puso en su obra y que han rechazado el llamado y se han dedicado a ir en contra de su iglesia. Mateo 21, 40, 41, estamos terminando. Entonces dice, cuando venga pues el Señor, cuando venga Dios, segunda venida, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ya te podrás imaginar qué hará, ¿no? Vamos al 41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará, o sea, le encargará su viña, o sea, a toda la humanidad, a los que quieran ser salvos, a otros labradores, a otros pastores, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, que le paguen el fruto a su tiempo, a aquellos siervos de Dios que sí quieran servirle a Él. El Señor es justo y hará su justicia a todas aquellas personas que fueron inquilinos malvados. Pondrá en su viña a aquellos que puso en lo poco y en lo poco le fueron fieles, como tú y yo, y aquellos que los puso en lo mucho y en lo mucho les fueron infieles, los destruirá sin misericordia. Eso dice la palabra. Y les dirá, a ustedes no los conozco, siervos malvados, inquilinos malvados. Así es que, hermanos, tenemos que cuidarnos de esos inquilinos malvados, tenemos que identificarlos y tenemos que alejarnos de sus falsas doctrinas. Decir, aquí se rompió una casa, cada quien para su iglesia. En serio, cuidémonos de no caer en sus mentiras, cuidémonos de no caer en la manipulación de esas personas que quieren dividir la iglesia. Tenemos que ser maduros. No decir, ay, sí, esto, y me diga, entonces ya me salgo de la iglesia. Una persona madura dice, no, yo no estoy por el pastor, yo no estoy por los pastores García, yo no estoy por el maestro Pedro, yo estoy por Dios, yo estoy porque Dios está en ese lugar, yo estoy porque Dios lo siento en ese lugar, el Espíritu Santo está en ese lugar, yo estoy porque ahí me siento bien, yo estoy porque ahí me sané, yo estoy porque ahí me restauré, ahí nací, ahí estoy y de ahí nadie me va a mover, no me va a mover nadie porque soy suficiente maduro. Por eso ya no les damos lechita espiritual, les damos carnita. Esta es la carnita espiritual que necesitamos comer. Porque vienen ángeles de luz, disfrazados de ángeles de luz, y ustedes saben quiénes son. Los podemos identificar como el pastor, así, el maestro y el evangelista, y dice, este sí trae buena palabra. Son ángeles de luz. Tenemos no que irnos con la primera impresión. Hay que ver de qué están hechos. Finalmente, del 42 al 44, dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Los obreros calificados, los obreros, los vasos de honra, los vasos que nos usa a nosotros. Por eso es un privilegio estar en la oración, es un privilegio estar en la alabanza, es un privilegio de estar alabando ustedes allá atrás, allá enfrente, todos los domingos. Por eso les decimos, lleguen temprano a la alabanza, para que sean columna vertebral de todo. Y es importante que den la palabra a sus hijos. Están siendo la columna de todo en sus hogares, en sus casas, en sus corazones. ¿Alaban al Señor? Sí. ¿Oran? También oran. ¿Dan palabra? Dan palabra. Ahorita me decía el hermano que le da todo lo que oye aquí, se va y se los dice a sus vecinos. Que no le crean es otra cosa, ¿no? Así me dijo, y no me creen. ¿Por qué? Porque son siervos inquilinos malvados. Entonces, y me impactó mucho el último 44.
Y el que cayere sobre esta piedra, ¿quién es la piedra? El Señor Jesús. Es la roca. Será quebrantado, fíjate. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el que cayere en incredulidad va a ser quebrantado. Muchos ministros que se han ido, que han caído en incredulidad, van a ser quebrantados, pero tremendamente quebrantados. Imagínense un quebrantamiento que venga de Dios. ¿Quién lo aguanta? Será quebrantado sobre esa piedra que es Jesús. Y todo aquel que trate de arrastrar esa piedra será hecho pedazos, se le desmenuzará. Todo aquel que trate de tirar la iglesia de Cristo, todo aquel que trate de tirar la obra del Señor, todo aquel que trate de ser piedra de tropiezo para los hermanos, se las verá con el Señor Jesús. Será quebrantado por Dios. Y si le quiere arrastrar y quiere tirar la iglesia y quiere hacer todo lo que su corazón jezabelístico quiera, pues entonces el Señor le va a desmenuzar. Todo aquel que quiera burlarse de Dios y que se meta con su obra será cortado del reino de Dios. Amén. Pues dale un aplauso entonces. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias por todo lo que tú has puesto esta noche, Señor. Hoy te pedimos que esta palabra es dura, pero ha entrado en nuestro corazón. Y como los 12 discípulos, como Pedro le dijo a Jesús, cuando él les dijo, ¿qué también ustedes se quieren ir? Y Pedro le dijo, no, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida? Hoy, Señor, te damos gracias porque nos has dado una palabra de vida. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias por darnos siempre estas enseñanzas, estas palabras, estos grandes misterios que solo tú se los revelas a tus hijos, Señor. Gracias por darnos una palabra más de aliento, una palabra más de vida, una palabra más que ha estado edificando nuestro corazón, edificando nuestra alma, edificando nuestro espíritu, edificando nuestro cuerpo, porque al escuchar la palabra trae vida y dice que es medicina a nuestro cuerpo, Señor. Gracias porque también es lumbrera, Señor, a nuestro camino. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre nos edifica, tu palabra siempre está con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres la palabra, tú eres el camino, tú eres la verdad, y la verdad está en tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, por darnos todo esto. Gracias, te amamos, te alabamos, te adoramos, Señor. Gracias, Dios, por ser eterno. Gracias, Dios, por ser sublime y ser misericordioso, Señor. Gracias porque tú eres el Todopoderoso. Para ti no hay nada imposible, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Que siempre nos mantengas a tu lado, Señor. Que no quites tu Santo Espíritu de nosotros, como decía el rey David, Señor. No lo quites, no quites tu presencia de nosotros. No la separes de esta iglesia de Dios de Agua Viva, Señor. No la separes de los ministros que estamos en este lugar. No separes tu presencia de los servidores, Señor. No los separes de las personas que tienen ministerio, Señor. No te separes de nosotros. Porque ¿a dónde iremos sin ti, Señor? ¿A dónde iremos? Como decía Moisés, si tú no vas con nosotros, no nos dejes salir. Nosotros vamos a estar en este lugar de pie siempre, siempre íntegros, siempre fieles a tu palabra. No nos dejes que nos desviemos, Señor. Danos esa voluntad tuya para que nosotros la podamos poner por obra. Te agradecemos, te alabamos por esta palabra que tú nos has dado esta noche, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor y toda la adoración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso, por favor. Bueno, ¿hay anuncios? Nos despedimos de las redes sociales. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta luego.